Vamos a mirar en 2 Corintios 10, del 4 al 5, la palabra de Dios dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, repita eso conmigo bien fuerte, dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a repetirlo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabían que las armas de Dios, como dice en el versículo 4, dice: las armas de Dios son poderosas para destruir fortalezas? Amén. ¿Cuántos lo creen? Así es. ¿Pero qué es una fortaleza? Una fortaleza, amados, es una mentira que yo creo. Es un pensamiento que se mete en mi cabeza, que no es verdad, pero que yo lo creo, y que se convierte en un área de nuestra vida que nos mantiene en atadura y en prisión. Hay una batalla que tenemos que librar, iglesia, y es en nuestra mente. Hay que librar una batalla, estamos en guerra. Pues siempre terminaremos actuando de acuerdo a lo que pensamos. Y los pensamientos siempre producen acciones. Y si esos pensamientos son equivocados, entonces ¿cómo vamos a actuar? Equivocadamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nace una fortaleza? La fortaleza o las fortalezas nacen de experiencias o situaciones del pasado que nos marcan. Cosas que escuchamos de personas y de todo lo que el enemigo nos susurra todos los días por años. Así nace una fortaleza. Pues sabemos que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra los demonios y Satanás, ¿cierto? Esa es nuestra guerra. Pues el enemigo siempre va a intentar destruirnos con estrategias. Porque sabemos lo que dice la palabra en Juan 8:44. Mire lo que dice. Eso es algo tremendo, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es el destructor, el que quiere acabarnos, ¿cierto? Es un mentiroso y quiere llevarnos una cantidad de mentiras a nuestra mente, porque nos quiere destruir. Quiere destruirnos a todos. A pesar de que seamos cristianos, amados, Él nos quiere destruir. Y lo que quiere realmente es que nosotros creamos sus mentiras para sembrar fortalezas que nos van a mantener cautivos y en prisión. ¿Cuántos desean salir de eso? ¿Cierto que sí? Todos. Ahora vamos a mirar cómo actúa el enemigo. Y lo podemos ver en Génesis 3, y lo voy a leer en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, mire lo que dijo: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eso era verdad, ¿cierto que no? Pero mire lo que le dijo: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer
del fruto de ninguno de los árboles del huerto. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. ¿Y qué le dijo la serpiente engañosa, el diablo, Satanás? ¿Qué le dijo? No morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, imagínense que hasta metió a Dios en esto. Dijo, Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Qué mentira. Pero ¿sabe qué le pasó a la mujer? Dice en el versículo 6, la mujer quedó convencida. Diga conmigo, dígale a la persona que está a su lado, la mujer quedó convencida. Ella terminó actuando de acuerdo a la mentira que ella creyó. Ella creyó una mentira muy grande. Y sabían que muchas veces nosotros terminamos haciendo lo que nosotros estamos pensando. Todas esas cosas, esas mentiras de Satanás, si nosotros nos creemos todo eso, nos pasa lo de Eva. Mira lo que nos advierte y nos dice el apóstol Pablo, nos dice en 2 Corintios 11:3, dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Podemos ser engañados también nosotros? Claro que sí. Y así como el enemigo le mintió a Eva, sabía que él le quiere mentir a usted. Me quiere mentir a mí y también le quiere mentir a nuestros hijos. En estos días yo estaba en mi casa y estábamos haciendo la oración, Joyce y yo, pues antes de dormir. Y yo estaba allí en el cuarto de ella orando y ella me dijo, mami, yo no sé, yo quiero contarle algo que me está pasando. Y yo le dije, ay, ¿qué le pasa? Bueno, me dijo, mami, es que he tenido unos pensamientos tan malos, tan horribles, yo no sé qué hacer, mami. Una voz que se me mete aquí me empieza a decir que Dios no es real, que Dios es un cuento de hadas, que lo que yo estoy creyendo es una mentira. Y yo empiezo a pelear y a llorar en mi mente. Le digo, no, mentiroso. Dios sí existe. Dios es real. Dios creó el cielo, la tierra, el mar. Dios me creó a mí. Es mentira, yo no le creo esa voz. Y empezó a decirme unas cosas que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Nuestros hijos, mire lo que les está pasando. Y no solamente a mi hija, a todos nuestros hijos les está pasando. Y no solamente a nuestros hijos, a todos nos pasa eso. Y ella empezó a decirme que ella lloraba y lloraba diciéndole a esa voz que no, pero que ella no me había querido decir a mí nada porque le daba miedo. Entonces nos pusimos a orar con mi esposo y le dijimos que si ella creía lo que el enemigo le estaba metiendo en su mente, eso se iba a convertir en una fortaleza, ¿verdad? Entonces que ella no creyera esa voz no es de Dios. Y empezamos a orar por ella, ella quedó libre y ya se siente como con una paz y dice, ay mami, gracias, quedé libre porque le pude decir lo que sentía. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por esa situación. Hace días un joven me escribió como casi a las 12, imagínense, de la medianoche, y me escribe, necesito hablar con usted, por favor, ayúdeme. Y entonces, ¿qué le pasó? No, ya no soy capaz, no puedo más, me siento muy mal, vienen pensamientos, unas cosas horribles. Yo quiero seguir a Dios, yo quiero servirle, yo quiero estar con Él, pero no soy capaz. No puedo, estoy cansado de luchar, estoy cansado de seguir diciéndole al Señor, ayúdame, ayúdame, no soy capaz. Es más, hoy mismo
intenté suicidarme, porque he sentido una voz que me dice, suicídese, ¿para qué vive? Usted no sirve para nada. Ay, ya acabemos con esto. ¿Ustedes creen que esa es la voz de Dios? ¿Cierto que no? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces ahí empecé, pues, Dios mío, echa fuera ese pensamiento perverso, y le decía, no crea eso es una mentira del diablo, levántese ya y póngase a orar. No nos dejemos engañar, porque es más fácil, iglesia, que nosotros creamos la mentira del diablo, porque nosotros le creemos las mentiras a él y no creemos la verdad de Dios, si es que Dios es la verdad. El enemigo está atacando y nuestra mente es su objetivo. El enemigo conoce nuestras inseguridades, entonces él va a empezar a atacarnos. Él conoce nuestras debilidades y ya sabe, no, este cae por este lado, por ahí me meto. Y empieza a traer pensamientos horribles. Él conoce nuestros temores. Él sabe qué es lo que nos molesta. Y está dispuesto a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos. ¿Cómo les parece? Porque Él tiene algo muy tremendo, y es que tiene paciencia. Y todos los días va a venir a atacarnos. Todos los días viene, Él no se cansa. Nosotros nos cansamos de orar, pero Él no se cansa de atacarnos. Él está ahí mirando cómo nos va a destruir. Yo le pregunté a ese joven, pero bueno, su relación con Dios, ¿cómo está? ¿Usted sí está orando? ¿Está leyendo la palabra? ¿Cómo está su intimidad con Dios? Me dice, no, mal. No he vuelto a orar, no he vuelto a leer la palabra. Entonces, ahí está. El enemigo entonces tiene una ventaja tremenda en nuestra mente. Y si nosotros no paramos eso, Él sigue invadiendo todo el tiempo, hasta que salimos nosotros o apartados, o haciendo lo malo, cayendo en tentación, y aún algo peor. Aquellos que han sentido esa voz de suicidio, muchos se han suicidado, imagínense, porque han creído a esa voz, se han levantado fortalezas. Otra manera como se levantan esas fortalezas es a través de experiencias, de situaciones o eventos en nuestras vidas que nos marcaron, como por ejemplo, hermanos, el abuso. ¿Cuántos han sido abusados? Muchos. Cuando eran pequeños, hace 10 años, y todavía está eso en su mente. Cosas que pasaron hace 15, 40, 50, 10 años, y todavía eso está ahí, y está el enemigo todo el tiempo lastimando, y usted no ha podido ser libre, y ha entrado con una amargura total en su corazón, tiene rencor, odio, y todo eso lo va alimentando el enemigo todos los días. Acuérdese de lo que le hicieron, mire, odie a esa persona, ódiela. Y entonces, si uno se cree todo lo que el enemigo le dice, ¿qué vamos a terminar haciendo? Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que perdonar, ¿cierto? Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser libres de todas esas cosas que nos marcaron en el pasado. Desilusiones, fracaso, negocios que terminaron mal, relaciones que terminaron mal también. Entonces el enemigo empieza a atacar la mente. Todo esto levanta fortalezas, mentiras que empecemos a creer y que echan a perder nuestro futuro, manteniéndonos cautivos. En estos días leí acerca de una pareja, un matrimonio. Ellos se casaron, tuvieron hijos, pero ¿cómo les parece que ese matrimonio empezó el enemigo a destruirlo? Habían peleas,
Estaban muy mal y a punto del divorcio. Y me puse a leer qué le pasaba a la mujer, a la esposa. Y esta mujer en el hogar era una mujer irritable. Era una mujer mandona en la casa, que quería tomar todas las decisiones, que quería manejar el presupuesto. Era independiente, gritona, exigente y regañona. Pero ella ya conocía a Jesús y lo había aceptado en su corazón. Pero seguía siendo una mujer así, con unas actitudes muy malas. Entonces el enemigo la empezó a atacar en su mente y empezó a decirle: ay, cristiana, vea sus malas actitudes. Y ella empezó pues una guerra allí en la mente. Sí, ¿yo para qué? Ay, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Yo para qué sirvo a Dios? Mire esas actitudes, ese mal carácter. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué en el hogar esta mujer era de esa manera? Porque mirando el pasado de ella, pues cuando ella vivía con sus padres, su papá maltrataba a su madre y la maltrataba a ella. El papá era horrible con esa muchacha. Le pegaba todo el tiempo. No, ella no podía ni hablar porque una pela se ganaba. Y ese papá y ellos tenían otro hijo, pero al hermanito, pues, como era hombre, a ese no le pegaban. No, había que pegarle era a la esposa y a la hija, porque eran mujeres. Entonces ella empezó desde chiquitica, el enemigo empezó a meterle una cantidad de mentiras que ella se las empezó a creer. Todos los hombres son los mismos, los hombres son malos, los hombres yo no me voy a dejar de ninguno, espera que yo me case, allá yo voy a mandar, yo no me voy a dejar de nada, yo soy la que voy a decidir. Entonces se da cuenta uno de dónde vienen esas cosas, ¿cierto? Del pasado, porque el enemigo empezó a trabajar en su mente. Imagínense, 15 años metiéndole: los hombres son iguales, no le crea a ninguno, son malos, ellos son falsos, traicioneros, todos van a golpear a las mujeres, entonces no le crea. Y entonces ella empezó a sentirse así, por eso era que era agresiva en el hogar. Y por otro lado, empecé a leer acerca del esposo. El esposo en el hogar no había tomado la posición como cabeza de familia. Era un hombre callado, retraído, tímido, inseguro. Era un hombre que ni se sentía en la casa. Por eso es que la mujer era la que mandaba allá. Entonces me puse a mirar que en el pasado, ¿qué fue lo que le pasó a ese hombre? Y pues resulta que dio con una madre, que era la que mandaba en la casa. La que le decía: usted no sirve para nada, usted no hace nada bien, usted es un torpe, usted es un bobo, todo lo que haga le va a salir mal. Entonces llegó al hogar, vea, no asumiendo el rol que debía asumir como hombre. Y fueron 15 años también donde el enemigo minó su mente y empezó a trabajar en él. Mentira tras mentira, y todo se lo creyó. Yo sé que esta historia puede ser hasta como que causarle a uno risa, pero yo sé que muchas parejas están viviendo eso y muchas situaciones difíciles que la gente pasa en los hogares, porque todos somos un mundo diferente. Allí en su hogar están sus hijos, que todo el tiempo el enemigo los está atacando. Está usted, su esposa, todos atacados. Entonces por eso muchas veces hay irritación en el hogar y cosas que se levantan porque el enemigo ya ha venido trabajando cosas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque nosotros somos nuevas criaturas en Dios, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, que a mí me maltrataron en el pasado, que a mí me hicieron lo que...
nada, eso quedó atrás. Yo soy un nuevo hombre, una nueva mujer, ¿cierto? Tengo que pedirle al Señor que me ayude a ser cada vez más como Él, a parecerme más a Dios y a empezar a actuar de una manera diferente. ¿Cómo podemos destruir las fortalezas mentales y tener la libertad? Número 1, desplazando la mentira por la verdad. ¿Cómo es? Desplazando la mentira por la verdad. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer la verdad. La verdad nos va a hacer libres de todas esas ataduras mentales, todas esas cosas horribles que quiere venir a traer el diablo. Yo soy libre en el nombre de Jesús. No debemos creer en la mentira del enemigo, debemos creer la verdad que Dios nos dice. ¿Qué nos dice Dios? Porque es que hay muchos de los que están en este lugar que creen que no sirven para nada. Lo mismo que le pasaba a ese hombre. No, es que yo soy un gusano. Y empiezan a llorar: yo no valgo nada, Dios mío. ¿Para qué ir a la iglesia? No, yo no sirvo, Señor. Bueno, en fin, dicen una cantidad de cosas creyéndole la mentira al diablo. Se le convirtió en una verdad. Pero mire que la verdad de Dios es tan tremenda. El Señor nos dice que nosotros somos su especial tesoro. Nosotros somos sacerdotes, nosotros somos la niña de sus ojos. Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos hogares en bendición. Dios quiere que nuestros hijos estén bien. Dios quiere todo lo mejor. ¿Por qué no le creemos a Él? Muchas veces nos sentimos solos, vacíos. En la casa lloramos, hay tristeza, hay depresión y cosas que estamos permitiéndole al enemigo meter en nuestra mente, cuando Dios dijo que solos no estamos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no debemos temer nada, nada. Él está con nosotros. Yo siempre le leo a mi niña, porque ya hay veces muy temerosa. Yo le digo: no, temor no, porque es que el Señor está con nosotros. Vamos a dormir tranquilos. No tenemos por qué temer. Él nos cuida de día, de noche. Él no duerme, porque Él nos cuida todo el tiempo. Amén. Entonces tenemos que empezar a creer esas verdades maravillosas. Pero hay que leer la palabra para que cuando venga el diablo a meter esas mentiras a nuestra mente, entonces usted llegue y empiece a sacar lo que usted tiene adentro, aquí en el corazón, lo que ha leído. No. Ay no, yo estoy solo, me siento... No, fuera en el nombre de Jesús de una vez, ¿cierto? Yo estoy con Dios. Yo quería contarles algo que me sucedió a mí también. Cuando yo me casé, en los 2 primeros años de matrimonio, ya vamos a cumplir 14 años, si Dios quiere, este año. En los 2 primeros años yo tuve que vivir algo muy maluco, y era que yo era una mujer muy celosa, horrible, pero celosa. Lo atormentaba de día, de noche, no lo dejaba salir solo, que si fue a la tienda, por qué se demoró, a ver, por qué llegó tarde, con quién estaba. Unas cosas horribles. Yo mantenía amargada. Yo aquí me estoy riendo, pero yo sufría y lloraba, porque yo mantenía con una ira. Yo mantenía llorando y sufriendo, porque yo había dejado plagar mi mente. El enemigo todos los días me decía: como él se iba muchas veces a pagar facturas, se tenía que ir conmigo. Y cuando yo iba con él, siempre mirándole los ojos a ver a quién miraba. Este miró, le gustó, ¿sí? Viví una cosa terrible, ustedes no se imaginan. Pero ¿sabe por qué me pasó también eso?
lo que le pasó a esa mujer que les conté. Empecé a mirar que en mi casa yo tuve que ver la traición, lo que es el maltrato y la falsedad, la mentira. Entonces yo no creía en los hombres tampoco. Yo decía, mentirosos, yo no me voy a dejar tampoco. No, es que se va a conseguir otra, no, yo lo voy a mantener vigilado. Yo voy a hacer el papel de Dios. ¿Y cómo les parece que fue tanto la amargura mía que prácticamente se iba a destruir mi matrimonio? Ya Johan estaba cansado de mí. Dijo, no más, yo no me la aguanto. Qué horrible. Entonces una vez yo tan triste y desesperada porque mi hogar se iba a dañar, yo salí corriendo por la calle y yo dije, Dios mío, ayúdame, ¿yo qué voy a hacer? Yo no quiero seguir así, yo estoy atormentada, me siento mal, estoy sufriendo, me estoy haciendo tanto daño. Entonces me fui para donde una pastora muy especial y le conté todo lo que me estaba pasando. Y esa pastora empezó a orar por mí de una manera especial. Ella empezó a decirme que era una fortaleza que se había levantado en mi mente y que tenía que destruirla y empezar a creer la verdad de Dios. Y que yo no podía hacer el papel de Dios de estarlo cuidando a él, porque el que lo cuidaba era Dios. Me dijo, ya, no más. Déjele ese esposo en las manos de Dios, él lo va a cuidar. Usted no haga el trabajo de él porque lo único que va a hacer es destruir su hogar. Entonces ella empezó a orar por mí y oró de una manera tan tremenda que vea, yo se los puedo decir con todo mi corazón, hermanos, que desde ese día que hicieron esa oración, yo me arrepentí, yo dije, no más, no le voy a creer a las mentiras del diablo. En mi casa pudo haber lo que hubiera pasado, no importa. Yo soy una nueva criatura y yo voy a ser diferente. Y desde ahí empecé a cambiar y nunca más. Eso se los vea. Se fueron en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo creo que Dios también lo puede hacer con usted, si usted empieza a creer la verdad de Dios. Amén. Bueno, ¿cómo podemos destruir las fortalezas? Número 1, desplazando la mentira por la verdad. Número 2, renovando mi mente y llenándola con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Es necesario llenarnos de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Amén. Amén. Quiero darles un ejemplo muy especial y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue tentado allí en el desierto. Porque créame que esa situación que usted tiene, usted dice, no, esto lo estoy viviendo yo solo, no, todos lo estamos viviendo. Y nuestro Señor Jesucristo también lo vivió y yo quiero que lo leamos. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, o sea que estaba muy débil nuestro Señor. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hizo Jesús? Ay, sí, yo soy el Hijo de Dios, qué hambre, voy a convertir esas piedras en pan, sí. ¿Qué hizo él? De una, vea, él no dejó que el diablo minara su mente, sino que de una le dijo, respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares,
todo será tuyo. ¿Será que todo no era del Señor? Si Él era el Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, todo era de Él. Pero el enemigo en ese momento le metió esas mentiras, pero Él respondió y le dijo: vete de mí, Satanás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento? Cuando le diga: mire todo lo que te voy a dar, sálgase de esa iglesia, haga esto, haga lo otro, peque. ¿Usted qué tiene que hacer? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira que el Señor era tremendo y Él nos dio este ejemplo porque sabía que nosotros íbamos a pasar por eso. Y la llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, escrito está, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Porque es que eso es lo que nos va a pasar también a nosotros, hermanos. Si a nosotros nos llegan todas esas clases de pensamientos perversos, malos, cosas terribles, nosotros empezamos a tomar lo que el Señor Jesús nos mostró y empezamos a echarlo fuera. El enemigo se va por un tiempo, pero Él sigue viniendo a ver cómo nos va a destruir y acabar. Por eso siempre está mirando el momento más débil de su vida. Así que por eso les animo a que no pierdan su tiempo, porque el taller del diablo es una mente desocupada. Amén. Entonces allí, cuando usted está desocupado, perdiendo el tiempo todo el día en Facebook, todo el día en internet, ahí está el diablo. Usted sí que es bobo. Mira esa muchacha ahí. No se deje. Usted es fanático. Fanático no. Y entonces usted empieza a caer, a rendirse por esos pensamientos perversos y malos que el diablo viene a traer. Pero si usted se levanta y empieza a buscar a Dios, a tener una intimidad con Él especial, seguro que vamos a salir victoriosos. Amén. Bueno, número 1, ¿cómo vamos a derrotar esas fortalezas mentales? Desplazando la mentira por la verdad. Número 2, renovando nuestra mente y llenándola con la palabra de Dios. Número 3, utilizando las armas que Dios nos ha dado. Sabía que el Señor entendía. Él ya sabía que nosotros íbamos a estar en una guerra muy tremenda, pero no nos dejó solitos ahí tirados y postrados. No, haga lo que usted quiera y mire a ver cómo se defiende. No, Él nos dejó unas armas poderosas. Y le voy a leer 2 Corintios 10:4, lo que dice la palabra. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no peleamos contra carne y sangre, contra seres humanos. Por eso es que usted no debe pelear contra ese esposo o contra esa esposa. Es contra esos demonios que están en ella o en él, ¿cierto? Y empezar a clamar y a pedirle: Señor, tómala, que se arrepienta, todo espíritu inmundo que está atando la mente de esta mujer, la echamos fuera, ¿cierto? Y usted empieza a clamar. Pero si usted se queda en su casa viendo cómo se destruye su hogar, viendo cómo se destruyen sus hijos, y usted: ay no, qué pesar, mira, entró la droga, el hijo, qué pecado, y no se pone a clamar y a orar por ese hijo, ¿qué va a pasar? Usted tiene que levantarse con el poder de Dios, lo que Dios le ha dado. Usted es un hombre valiente, una mujer valiente. Si su hogar se está destruyendo, levántese y empiece a clamar, a orar en la madrugada, todo el tiempo, orando por esa familia, para que el Señor para que el diablo no la destruya. Amén. Dice la palabra en Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice la Biblia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Y vestidos con la coraza de justicia. Todo el tiempo póngase ese vestido. Y dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, que es ese casco que usted se tiene que poner aquí en su cabecita. Y decirle que cuando lleguen esos dardos no penetren en su mente, porque usted está por allá sin las armas espirituales. Usted dice: no, yo me voy a poner el casco y vamos, porque estamos en una guerra, ¿cierto? Que no lo coja el enemigo sin ese casco. Él va a empezar a traer puros dardos, pero mire, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿Será que debemos orar de vez en cuando? Cada 8 días, cada que nos acordamos. ¿Será que debemos orar ahí un momentico cuando nos estamos lavando los dientes? Sí, Señor Padre, en el nombre de Jesús, chao, amén. ¿Será que Dios va a escuchar esa oración? No, dice que debe ser una súplica, un ruego, un clamor, ¿cierto? Y ese clamor debe ser continuo y debemos perseverar. Cuando estemos que vamos a desmayar, despiértese, no, vamos a orar, porque, amados, es lo único que nos va a ayudar. Créame que sí. La oración, la lectura de la palabra, las alabanzas, eso le va a ayudar tanto a usted en su vida espiritual, que si usted no hace eso, hermanos, por eso los vemos por ahí destruidos, cayendo y aún apartándose de Dios, porque se descuidaron espiritualmente. Pero ¿cuánto nos vamos a poner la armadura de Dios? Amén. Todos nos la vamos a poner. Número 4, para poder derribar esas fortalezas mentales, nosotros tenemos que usar bien nuestra mente, usarla bien. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, en Filipenses 4:8 dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué debemos pensar? Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo justo. Eso es lo que debemos pensar, iglesia. No nos dejemos llenar la cabeza de mentiras, de engaños de Satanás. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de lo que dice la palabra, hermanos? Mire, le quiero leer este versículo que me ha parecido muy importante y dice, 1 Corintios 2:16, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, cuando lleguen esas tentaciones, cuando llegue el enemigo a querer traer y a susurrar cosas en su mente, meter esos dardos tan horribles, usted mismo dice: fuera en el nombre de Jesús, mi mente es la mente de Cristo, ¿cierto? Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer usted. El versículo principal lo dice, y lo quiero volver a leer porque es tremendo. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento. Llevando cautivo. Todo el tiempo. Examinemos. Tenemos que empezar a mirar, ¿este pensamiento le agrada a Dios o no le agrada? Entonces, échelo fuera. Si no le agrada a Dios, échelo fuera. Y empiece a pensar todo lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo va a empezar usted a pensar así? Pues alimentándose de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero contarles algo que me sucedió a mí hace muchísimo tiempo. Cuando yo tenía 18 años, a mí me pasó algo muy horrible. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, cuántos estarán pasando por eso. Yo creo que muchos. Porque uno cree que uno está peleando solo en esta guerra. Y uno dice, ay no, esto solamente me pasa a mí. Dios mío, ¿por qué esto solamente a mí? Todos estamos luchando. Pero me pasó algo tremendo cuando tenía 18 años. Yo había acabado de llegar de un retiro que hicieron en mi iglesia, un campamento. Y entonces, cuando yo llegué a la casa, mi mamá pensaba que no, esta va a llegar, no, mejor dicho, llena del Espíritu, cantando, alabando todo el tiempo. No, llegué y yo no sé por qué, algo me pasó, algo horrible, horrible, que yo no se lo he contado a nadie, hoy apenas lo voy a contar. Eso me pasó, ni siquiera mi esposo lo sabe. Algo tan horrible que yo nunca lo conté porque pensé que, ay no, Dios mío, yo esto no lo voy a contar nunca. Me lo guardé siempre dentro de mí. Cuando llegué ese día del campamento, yo no sé, entró en mí como una cosa horrible. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Mi mamá me decía, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué llegó así? Voy a ir a demandar a esa iglesia. ¿Qué fue lo que le hicieron? Y ella empezó a decir, ¿pero qué le pasa? ¿Usted por qué llora así? Yo empecé a entrar en una depresión horrible, pero era por unos pensamientos que el enemigo me estaba metiendo en mi mente tan horribles que yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Y me metí en el baño y empecé a llorar. Y eran unos pensamientos horribles de que yo había leído un versículo, amados, donde dice que nosotros no podemos decir que odiamos a Dios, ¿cierto? Pues empezó en la mente una voz que me decía, te odio, es que te odio, Dios, y empezó horrible, vea, usted no se imagina yo cómo peleaba con esa voz, me decía, te odio, Dios, te odio, y empezó a colocarme te odio, pero todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo, horrible. Yo caí doblada al piso, yo temblaba, yo me acuerdo de ese día, yo me metí en el baño y yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Yo no quiero pensar eso, Señor, no sé qué me pasa, tú me conoces. Yo te amo, Señor. Y siempre una voz que me decía eso, y yo era no, y peleaba y yo sentía que me iba a morir. Me decía, usted no va a ser salva, usted se va a morir, usted se va a destruir en el infierno. Y me decía todo el tiempo, y eso me retumbaba en la mente, y yo lloraba, y yo quería morirme. Y yo era, Dios mío, ¿por qué tuve que nacer para esto? Dios mío, ¿por qué? Y yo era, llora, y mamá nunca supo por qué. Yo nunca le dije que eran esas voces tan horribles y que yo había leído que eso no tenía salvación. Y entonces yo decía, Dios mío, no, es que yo no estoy, Dios mío, perdóname, no. Y yo no, usted no sabe yo cómo sufrí, y le pedí al Señor, porque yo sentía que el Señor me decía que no era yo, era el enemigo que me estaba metiendo esas mentiras horribles en mi mente, y que yo no podía creer eso. Entonces yo empecé a escuchar una canción de Jesús Adrián Romero que decía, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y
Y entonces yo empecé a escuchar esa voz y yo decía, sí, mi mente dice no, 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 pero yo digo sí dentro de mí, sí, sí, sí. Y empecé a luchar con eso de una manera sola. Empecé a luchar, Dios mío, no, yo salgo adelante, yo te amo. Si yo no te amara, no estaría contigo. Si yo no te amara, no estaría buscándote. Mentiroso, diablo, fuera en el nombre de Jesús de mi vida. No te pertenezco, yo voy a ir al cielo. Mentiroso. Y entonces empecé a confesar, a declarar la palabra de Dios y empecé a cantar esa canción. Siempre que se venían esas cosas, mi mente dice no, pero Señor, mi corazón dice que sí, 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 sí. Luego llegó una pastora de jóvenes y me vio en esa situación porque yo lloraba todo el tiempo. Y empezó a orar por mí y empezó a decirme que el Señor llenara mi corazón porque mi corazón estaba vacío. Y empezó a orar que el Señor llenara el amor, que pusiera el amor de Dios en mí porque me faltaba el amor de Dios. Y que el amor de Dios me iba a llenar tanto que yo iba a saber que Él estaba conmigo. Ella, sin saber nada, me empezó a decir todo eso. Oró por mí y fui libre. Fui libre totalmente. Mire, yo tenía 18 años. Yo cuando eso éramos Johan y yo amigos, y él me llegó a ver en esa situación de yo estar llorando y llorando y en una depresión por eso, porque era la guerra y una guerra en mi mente. Yo pensaba que me iba a volver loca. Eso fue horrible. Yo no sé si ustedes, no sé quién estará pasando por eso, pero yo le digo, si yo fui capaz de salir de eso, mire, Dios tiene cosas poderosas. Usted ni siquiera se imagina cuál es el plan de Dios para su vida. Dios lo quiere levantar a usted. Usted ni siquiera sabe su futuro. Su futuro está en las manos de Dios. ¿Y sabe Dios cómo lo ve a usted? Lo ve predicando, lo ve adorando, lo ve sirviéndole a Dios, pero el enemigo lo quiere ver derrotado, sufriendo, apartado, en muerte. Él lo quiere ver destruido, pero Dios nos quiere ver con vida, y Él nos da la vida, y esa vida es tan grande y es desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él nos ha amado siempre. Amén. Por eso yo quiero que todos se pongan de pie en esta preciosa noche, en esta preciosa mañana. Vamos a orar y le vamos a pedir perdón a Dios por todos esos malos pensamientos, por esas fortalezas que se han levantado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te suplicamos, Señor, y es un ruego, es un clamor que sale de lo más profundo de nuestro ser, rogándote, Señor, y suplicándote que tengas misericordia de nosotros, que no nos dejes postrados, Señor, en el camino, que no permitas, Señor, que el enemigo destruya nuestros hogares por culpa de esas mentiras del pasado que nos invaden. Hoy decidimos todos juntos perdonar. Hoy perdonamos a aquella persona que abusó de mí. Dígale duro, la perdono o lo perdono en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que ha venido a traer engaño a las mentes, que ha traído odio, rencor, destrucción, rabia, ira, contienda, pelea, todo eso, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que se va fuera en el nombre de Jesús, con el poder y la autoridad que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos ha dado. Fuera toda ira, fuera en el nombre de Jesús todo mal carácter, todo rencor, todo odio, por el maltrato que recibimos en el pasado, por aquellas palabras horribles que nos dijeron, Señor. Fuera esas voces demoníacas que dicen que no puedes. En el nombre de Jesús se pudre todo yugo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús,
Rompe las cadenas que atan las mentes, las vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, todos los recuerdos del pasado se destruyen, son lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, pon un bálsamo curativo y empieza a sanar a toda esa gente, Señor, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder para liberar, para romper toda obra del mal, todo fracaso en alguna relación, y que usted se siente desesperado y confundido o confundida, y que usted ya no puede creer en nadie, porque el enemigo está metiendo una cantidad de fortalezas que lo están engañando, que no vale la pena seguir con Cristo. Mentira, en el nombre de Jesús se va fuera todo espíritu inmundo que quiera venir a destruir a esta gente preciosa, maravillosa. Tú los compraste, Señor, a precio de sangre, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias porque tú eres un Dios fiel, poderoso, maravilloso. En el nombre de Jesús se rompe todo pensamiento de muerte, de suicidio. Aquellas personas que están luchando con un pensamiento de suicidio, en el nombre de Jesús, se destruye todo argumento, se destruye en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Se destruye todo pensamiento suicida ahora mismo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, ahora mismo, Señor. Envía tus ángeles guerreros, e inunda este lugar de tu gloria. Ahora mismo, Señor, la presencia del Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí. Muévete con poder, Señor. Todo espíritu de derrota, todo pensamiento de derrota se va en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de fracaso, ahora mismo, toda depresión se destruye. Fuera en el nombre de Jesús. Se va de mi vida, dígale, se va de mi vida. Ahora mismo en el nombre de Jesús se va todo pensamiento de angustia. Fuera toda preocupación, fuera toda tristeza. Ahora mismo en el nombre de Jesús hay mucha gente que anda triste, que anda sufriendo. Hay mucha gente que anda, Señor, en depresión en la iglesia. Destruye todo pensamiento satánico ahora mismo en el nombre de Jesús. Fuera toda fantasía sexual en el nombre de Jesús. Toda lascivia en los pensamientos de nuestros hermanos. Toda malicia se va. Todo espíritu de Jezabel, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. No le haces daño a los siervos de Dios. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo te vas. No tienes poder. Fuera en el nombre de Jesús. Oh, santo, santo, santo es el nombre del Señor. Oh, glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Hay libertad en las mentes. Libertad. Póngase su mano, póngala ahí en la mente y dígale: soy libre, soy libre, soy libre, soy libre en el nombre de Jesús de toda maldad. En el nombre de Jesús soy libre de toda intimidación, de toda inseguridad. Ahora mismo, fuera en el nombre de Jesús. Me declaro, tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y todos sus recuerdos del pasado fuera quedaron. Toda amargura, todo odio, todo rencor, todo resentimiento, todo enojo, fuera. Ahora mismo. Señor, lávame con tu sangre desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, libres por la sangre de Jesucristo.